Buenas tardes, soy Jorge Callejas García. Por último presentaré el video de física sobre el movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular? Un objeto tiene un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad es constante. ¿Cómo explicas el desplazamiento angular y el radial? El desplazamiento angular de un cuerpo es el ángulo expresado en radianes, grados o revoluciones o cualquier otra unidad o medida angular, con el que indica el giro de un elemento alrededor de un eje de rotación determinado respecto a una orientación inicial en un sentido específico. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en un intervalo de tiempo. La velocidad angular se presenta a unidad de rapidez sobre segundo. ¿Qué es la aceleración angular? Es un movimiento circular. Se presenta cuando la velocidad angular no es constante durante el tiempo determinado. Se puede calcular mediante la ecuación donde alfa es la aceleración angular y w es la velocidad angular y t es el tiempo. En el caso de w, tiempo inicial, y t, tiempo inicial, se refiere a la velocidad angular y el tiempo inicial. ¿Cuál es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es la que se experimenta la partícula a lo largo de la circunstancia. La velocidad tangencial presenta unidades de metros por segundo. ¿Cómo explicas la aceleración tangencial? Como la velocidad es una magnitud vectorial, la aceleración tangencial se produce por un cambio en el módulo de velocidad tangencial. Es aquella que presenta el cuerpo en un momento determinado del tiempo, teniendo en su cuenta su dirección y su sentido, así como el radio, por lo que se está viajando en una fracción particular de su trayectoria. Para medirla se toman en cuenta la unidad del espacio por el tiempo, como metros por segundo o kilómetros por hora. Por ejemplo, en el caso de un coche, la aceleración tangencial depende de cómo el conductor pise el acelerador, y así la aceleración tangencial es lo que aumenta o disminuye. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Se produce por el cambio en la dirección y el sentido del vector de la velocidad. La dirección de la aceleración centrípeta es hacia el centro del círculo, esta hacia el centro. Su fórmula es A sobre aceleración centrípeta y B igual a velocidad. R es radio. Si dividimos ambos lados entre alfa t, detenemos lo siguiente. Esta es la aceleración de un objeto en un círculo, radio R con rapidez y B con velocidad. Entonces la aceleración es centrípeta, es mayor cuando la rapidez es mayor y en curvas más cerradas o radios más pequeños. ¿Qué es la aceleración resultante? La aceleración que adquiere un objeto sujeto a la acción de una o varias fuerzas es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante, que actúe sobre él, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo considerado. ¿Cuál es la fuerza centrípeta y centrífuga? La fuerza centrífuga y centrípeta son las partícipes del movimiento circular, cuya diferencia radica principalmente en el marco desde que se analiza el movimiento, se habla de fuerza centrífuga, fuerza hacia afuera. Cuando se examina el movimiento desde el marco de la referencia fijo en el objeto que da vueltas, mientras que la de fuerza centrípeta es la responsable de mantener el objeto dando vueltas, visto desde un sistema de referencias fijo o en tierra, o la fuerza centrífuga. Se le conoce como pseudo fuerza ficticia porque no es el resultado de una interacción verdadera entre dos objetos, aunque sea muy real para los ocupantes de un automóvil que están dando una curva, sobre todo si van a una buena velocidad. Los ocupantes sienten que algo invisible los empuja hacia afuera, de ahí la denominación de la fuerza centrífuga. En cambio, la fuerza centrípeta, vista desde un marco de referencia fijo en la Tierra, claramente es la que ayuda al objeto a permanecer en su trayectoria, apuntando hacia el centro de la circunferencia. Sin ella, el movimiento circular no es posible. Gracias, buenas tardes.